Bienvenidos a nuestra segunda hora de clase. Recuerden que son 3, así que bueno, esperamos que se estén divirtiendo conociendo más de la macroeconomía, ¿ok? Entonces vamos con el flujo circular de la renta. En la primera unidad dijimos, los economistas estudian comportamiento de los individuos en la esfera económica. Los economistas relacionan variables macroeconómicas, y buscan las relaciones de causalidad de una con otra. Para eso hacen cálculos como la pendiente, ¿ok? Entonces los economistas utilizan gráficos. En ese sentido, el primer gráfico que vimos fue el de la frontera de posibilidades de producción. Y además, entonces, entendimos que ese era un modelo que permitía ver cómo se distribuían eficientemente los factores productivos para tener la mayor cantidad de cada bien y servicio, ¿ok? Y ahora vamos a ver otro modelo que se llama flujo circular de la renta o flujo circular del ingreso. Recuérdense que el ingreso se genera en las empresas, que las empresas son ese emprendedor que combina capital, trabajo y tecnología, ¿ok? Es decir, tiene unos recursos, realiza un proceso productivo y obtiene unos bienes y servicios. Entonces, la gráfica que nos permite ver cuál es el comportamiento de la producción se llama función de producción. Y por teoría económica, luego de haber estudiado el comportamiento de la producción, se sabe que la producción tiene una forma como esta. Que si usted tiene en el lado de las Y la producción y en el lado de las X el número de trabajo, usted puede asumir un modelo en el cual el stock de capital, la maquinaria y equipo esté dada, es decir, ya hay una capacidad de producción y una tecnología y usted puede replicar un comportamiento como este. Recuerden que una curva como esta significa que hay una relación positiva entre las variables porque va hacia arriba y además que primero es una relación creciente donde la pendiente es creciente y después cada movimiento de la variable que está en el eje de las X genera un impacto en la variable que está en el eje de las Y, pero mucho menor que al principio, ¿ok? Entonces, bueno, lo que más me interesa ahorita es reforzar que los bienes y los servicios no se hacen por obra y gracia del Espíritu Santo, no son como el aire que está simplemente allí, lo producen las plantas para nosotros y nosotros producimos el CO2 para ellas, sino que hay que combinar capital, trabajo y tecnología, ¿ok? Entonces, muy bien. Con eso en mente, tenemos que hay una generación de ingresos y que esa generación de ingresos es producto de transacciones, de intercambios que hay entre las empresas y los hogares, ¿ok? Eso entonces lo registramos en este modelo. Este es el modelo del flujo circular de la renta. Ya nosotros habíamos visto la parte microeconómica, que es hasta aquí, con las empresas, los hogares, los mercados que interactúan en ella, qué hace cada uno en cada mercado y cómo resuelven las preguntas básicas de la sociedad. Y entonces ahora este modelo que representa cómo se realizan las transacciones entre los distintos agentes de la economía, lo que queremos ver es cuál es el rol que juegan el sector público, el sector externo y el sector financiero. Repito, como venimos de la macroeconomía, tenemos perfectamente claro qué hacen las empresas, que es generar la producción de bienes y servicios, vender esa producción de bienes y servicios y generar unos ingresos. Sabemos qué hacen los hogares, que los hogares ofrecen su mano de obra y gastan ese ingreso. Recuerden, aquí van a estar las entidades jurídicas y de este lado van a estar los dueños de la empresa, los gerentes de la empresa y los trabajadores de la empresa, inclusive las personas que se dedican solamente al consumo, es decir,
no participan en la actividad productiva. Entonces, bueno, comencemos con el sector público. ¿Qué es el sector público? El gobierno se define como una unidad institucional, ¿ok? O sector de la economía que se caracteriza por cumplir, además de sus responsabilidades en el ámbito político. Ustedes como estudiantes de Derecho saben muy bien que el papel en el ámbito político del gobierno está en su papel legislativo, ejecutivo y judicial. También tiene unas funciones en el ámbito económico. La intervención del Estado en la economía es uno de los puntos más discutidos por los economistas, ¿ok? Hay desde los que piensan que el Estado no debe intervenir para nada y debe dejar al mercado, al mecanismo del mercado funcionar. Eso es básicamente acercarse a los postulados de los clásicos. Hay otros que piensan que los mercados no funcionan de forma eficiente y que efectivamente producen fallas y que entonces el Estado debe corroborar, debe apoyar a que no ocurran esas fallas y que entonces debe intervenir. Eso es un pensamiento más keynesiano, ¿ok? En líneas generales, lo que ocurre a nivel global es que con más o menor grado de intensidad, se sabe que el Estado debe actuar para lograr tres cosas importantes: eficiencia, equidad y estabilidad. Es decir, vámonos a este esquema que les tengo aquí, que es muy bueno para entender de qué estamos hablando. Primero partimos de que el mercado tiene fallos, ¿ok? Y que esos fallos pueden ser mejorados con la intervención del Estado, haciendo determinadas acciones que van a llevar a que ese mecanismo del mercado sea mucho más óptimo de lo que es sin la intervención del Estado. Repito, inevitablemente el mercado tiene fallas. ¿Cuáles son esas fallas? Bueno, puede tener problemas de ineficiencia. Tiene con toda seguridad problemas de desigualdad y además la economía pasa por procesos de inestabilidad económica. Entonces el Estado puede intervenir para lograr una mayor eficiencia, para lograr una mayor equidad y una mayor estabilidad económica. ¿Cómo? A través de las acciones que están aquí. Entonces, veamos la cosa con calma. En el tema que tiene que ver con la ineficiencia, bueno, resulta que yo les había hablado que el mecanismo del mercado, para que funcione pero muy bien, tiene que haber muchos productores, muchos consumidores y que nadie pueda influir individualmente en el precio, porque el que pueda influir individualmente en el precio va a tomar una mayor excedente y generalmente es excedente del productor a costa del excedente del consumidor. Entonces, ¿qué ocurre si hay concentración de mercado? ¿Qué ocurre si se establecen monopolios, que son mercados donde hay un solo productor, o mercados donde hay pocos productores, que los llamamos oligopolios? Bueno, todas esas personas toman ventaja sobre el precio. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tiene que regular esa actividad económica y generalmente aplica leyes antimonopolio que obliga a las empresas a fraccionarse. Hay empresas que por su naturaleza van a ser oligopolios o monopolios. Por ejemplo, una empresa que esté dedicada a crear aves espaciales, pues entonces no puede haber muchas empresas que hagan eso. Empresas que hagan aviones, empresas que construyan plantas hidráulicas. Hay unos mercados que no pueden operar bajo el esquema de libre competencia. Pero entonces siempre va a haber la forma de crear normativa que no permita que haya exceso del poder que le da a los productores ser los únicos productores. ¿Okay? Entonces, ese es un primer fallo del mercado, la concentración del mercado. ¿Cómo se mejora? A través de leyes antimonopolio, es decir, regulando la actividad económica. Luego hay otro tipo de ineficiencia que tiene que ver con las externalidades negativas, es decir, el proceso de producción que ocurre genera algunas consecuencias negativas que los empresarios
no asumen por su propia voluntad. El mejor ejemplo de eso es la contaminación. Generalmente las empresas explotan los recursos naturales. Es cierto que pagan algunos impuestos, algunas regalías, pero no se preocupan por el tema de la contaminación. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber un Estado que haga, permita que se solventen esa contaminación, por ejemplo, en el caso de la contaminación, y obviamente crea normas para la contaminación, crea impuestos para poder tener unos ingresos que le permitan de alguna manera solventar los problemas de la contaminación, ¿sí? Y entonces allí pues también debe intervenir el Estado. Y otro punto dentro de lo que tiene que ver con la ineficiencia, hay unos productos que el mercado no va a producir suficientemente porque no le rinden la rentabilidad que él desea. Por ejemplo, si hay pocas personas que pueden pagar el agua y el agua entonces no es una actividad muy rentable, no va a haber suficiente oferta de agua potable. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurriría en ese caso? Bueno, que el gobierno crearía unos bienes públicos, unos bienes que los llamamos de consumo colectivo, porque, por ejemplo, el gobierno fabricaría unos determinados lugares en los cuales la gente puede ir a recopilar agua. ¿Okay? Estoy poniendo un ejemplo concreto. Pero obviamente los bienes públicos más comunes son la defensa, la salud y la educación. Repito, son bienes que la empresa privada no va a producir eficientemente por un tema de rentabilidad y lo tiene que hacer el gobierno bajo un esquema donde no está buscando la rentabilidad, donde su objetivo no es obtener lucro, sino su objetivo es generar unos bienes y servicios que puedan ser consumidos por el colectivo. ¿Okay? Entonces, repito, el primer fallo del mercado tiene que ver con la ineficiencia, con funcionamiento del mercado que no permite generar, por ejemplo, unos precios que sean producto de la oferta y la demanda, que no haya externalidades negativas y, por ejemplo, solventar la falta de bienes privados que son necesarios para esta sociedad. ¿Okay? Entonces, esta es una de las primeras funciones que debe ejercer el Estado, la eficiencia a través de la actuación que permite corregir los fallos del mercado en este tipo de situaciones. Luego viene un tema de equidad. La segunda función económica del gobierno es la equidad. ¿Qué ocurre? Resulta que el mecanismo del mercado es buenísimo generando ingresos, pero es un mecanismo que premia a los que tienen los mayores talentos, que premia a las personas que tienen éxito haciendo esas actividades que son más productivas y entonces, perfecto, eso genera el ingreso. Ahora, resulta que esa distribución del ingreso es bastante desigual. Los que tienen los menores talentos, obviamente, no formaron parte de las ventas y no tuvieron esos ingresos y empieza a crearse un grupo de personas marginadas, ¿ok? Entonces, si usted hace la evaluación en tiempo presente, usted dice, bueno, pero si alguien le da flojera trabajar y entonces no está dispuesto a sudarse el día en jornadas laborales para estar mejor, porque no esté mejor. La cosa no es tan sencilla. Resulta que puede ser que esta persona tenga poco acceso a la salud o tenga poco acceso a la educación y entonces estructuralmente esté quedando por fuera, ¿ok? Eso es inaceptable porque los estados tienen que crear las mayores oportunidades para todos. Entonces, en ese sentido, la sociedad ha estado de acuerdo en que los gobiernos cobren impuestos, que estos impuestos sean progresivos dependiendo de cuál es el nivel de ingreso o de ganancia de los individuos, es decir, les traiga renta a los que ganan más. Y esa renta a los que ganan más la redistribuya a través de transferencias a los hogares. Es decir,
tipo de donaciones, tipo de dinero directo o algún tipo de modalidad que le permita a estas personas que quedaron fuera de la distribución de la renta poder acceder a los bienes y servicios que se producen en la economía. Piense, por ejemplo, en lo que es el beneficio de paro. La gente que queda desempleada puede ir a las instituciones gubernamentales y solicitar que por un tiempo específico se reciba un ingreso, se reciba una pensión porque está de paro, porque está buscando trabajo y no lo consigue. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, a través del dinero que le ha quitado a los que más tienen, puede darle esa subvención, puede darle ese dinero para que esa persona subsista unos determinados meses. ¿Se entiende esta parte de la redistribución? Es el uso de los impuestos y de las transferencias para lograr una mejor distribución del ingreso, una mejor distribución del ingreso. Es decir, las empresas generan el ingreso total de la economía, los gobiernos le quitan a un grupo de la sociedad vía impuestos y le devuelven a un grupo de la sociedad, obviamente el que lo necesita, vía transferencias, ¿ok? ¿Estamos claros, repito, con este punto de la equidad y con el anterior de la eficiencia? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, repito, esto hace que la actuación del sector público genere una cosa que llamamos el ingreso disponible. Es decir, las empresas generan el ingreso, pero con esta redistribución de la renta que hace el gobierno, pues entonces va a quedar un monto de ingreso final, que es el que se va a consumir para satisfacer las necesidades o se va a ahorrar para satisfacer necesidades en el futuro, ¿ok? Por eso es que está esta ecuación aquí. ID es ingreso disponible, I es solamente ingreso, T es impuestos y R son las transferencias de los hogares, ¿ok? Los impuestos van con signo negativo porque, repito, son renta que se le quita a los que más ganan. Las transferencias van con signo positivo porque son dinero que se le da a las familias o los hogares. En el flujo circular de la renta lo tenemos así. Tenemos que saliendo del circuito microeconómico están los impuestos, esa imputación que hace el gobierno a la ganancia de los individuos o al gasto que hacen en bienes y servicios. Estamos hablando de impuestos como el impuesto al valor agregado, estamos hablando de impuestos como el impuesto sobre la renta, estamos hablando de impuestos, por ejemplo, los impuestos aduaneros, ¿ok? Todos de donde, obviamente, entonces el gobierno puede imputar a la renta de las personas, repito, o dependiendo de la actividad, los gastos que estén haciendo. Y ese dinero entra, se supone que no es la idea que el sector público tenga ese dinero ahorrado en los bancos, ¿verdad? Y tenga una actividad donde recibe intereses por ese dinero. No, al contrario, el gobierno tiene que tener un rol activo y parte de esos impuestos, inclusive hasta si no es suficiente con los impuestos, puede endeudarse, que le permitan generar renta para los individuos que lo necesitan, ¿ok? Entonces, el esquema de eficiencia y de redistribución del ingreso, el que aquí más se ve es el de la redistribución del ingreso en el flujo circular de la red. Hay una tercera función que tiene que ver propiamente con la estabilidad económica. Decimos entonces que existen los ciclos económicos y al final lo que ocurre en los ciclos económicos jóvenes es que hay unos periodos de auge donde hay una alta tasa de crecimiento económico, hay una baja tasa de desempleo, es decir, hay mucha gente empleada y hay poca inflación. La inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios, como eso sí lo deben sentir ustedes. En Venezuela hay un crecimiento del nivel general de los precios terrible, semana a semana, mes a mes, y eso deteriora dramáticamente nuestro poder adquisitivo. Y entonces, cuando las cosas van bien, esa inflación es baja, ese desempleo, es decir, la gente que no está trabajando es bajo y el crecimiento económico es bueno.
pero cuando la cosa está mal y estamos en recesión, esa inflación es elevada, el desempleo es alto y la tasa de crecimiento es baja. Entonces, los gobiernos pueden aplicar política económica para evitar que esas fluctuaciones de los ciclos económicos sean muy acentuadas. De hecho, reafirmo aquí la cosa, cuando estamos en recesión, hay un alto desempleo y un bajo crecimiento económico. Cuando estamos en auge, llegamos a tener presiones inflacionarias. Entonces, esto es un poco lo que yo les decía, que hay unos objetivos, pero hay conflicto entre los objetivos. Por aquí va la cosa, después lo explicamos mejor. Aquí lo que me interesa saber es que el gobierno puede aplicar política económica, que son esas estrategias que les permiten mejorar los resultados económicos, y que esas políticas económicas son la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. Obviamente, como esta es la segunda tarea de la macroeconomía, esto más adelante lo vamos a explicar con muchísimo detalle, ¿ok? Entonces, volvamos aquí al gobierno. Decimos entonces que el gobierno es una unidad institucional que cumple las siguientes actividades económicas. Regula la actividad económica para evitar los fallos del mercado, redistribuye el ingreso y la riqueza para reducir la desigualdad, estabiliza la economía de manera de suavizar los ciclos económicos. Quiere decir que realiza la función de eficiencia, equidad y estabilidad. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún comentario sobre el papel del sector público? Lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué opinan del papel del sector público en la economía venezolana? ¿Quién me dice algo? Y en el caso de la administración del presidente Maduro, ¿qué tal es esa? Ciertamente la actuación es fundamental. ¿Y qué tal es esa actuación del presidente Maduro y de los autoridades económicas, presidente del Banco Central, ministro de Economía y Finanzas? Más que pésima, yo diría desastrosa. Sí, señor, desvían todos los recursos, generan una altísima tasa de desempleo, unos problemas de recesión tremendo. Todo eso lo vamos a ir viendo cuando veamos la evolución de las variables macroeconómicas, ¿ok? Pero bueno, sigamos con esta primera parte, que es entender cómo funciona la economía en su conjunto, esa primera mirada a la economía en su conjunto. Ya hablamos de qué hace el sector público en la economía. Repito, ese sector público entonces genera unas variables macroeconómicas. Unas son los impuestos, ¿ok? Otras son las transferencias y otra es el gasto del gobierno. El gobierno, para poder realizar sus actividades, pues tiene que comprar insumos y tiene que pagarle a los empleados públicos para poder realizar esas actividades. Eso se llama gasto del gobierno y es una de las variables de la demanda agregada. ¿Okay? Vamos con el sector financiero. Resulta que existe el sector financiero, existe el Banco Central, los bancos, y además existen cajas de ahorro, y existe además todo un mercado de valores, es decir, existen las bolsas de valores de los países y las bolsas de valores que se consideran internacionales, como la bolsa de Nueva York, que les dije ahorita, o la bolsa de Londres, ¿ok? O la bolsa de Shanghái, o la bolsa de Brasil, la de Caracas. Hay activos financieros que se transan en el mercado de valores, y está el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es esa mercancía única, que se demanda, no por lo que significa, sino por lo que puede hacerse con él. Es decir, aquí tenemos que todas estas transacciones que se hacen en el mercado se hacen para intercambiar dinero por bienes y servicios.
¿Por qué se utiliza el dinero como mercancía para intercambiarla por el resto de los bienes y servicios? Porque facilita enormemente los intercambios, ¿verdad? En las economías que arrancaron siendo unas economías de trueque, pues había serios problemas para realizar las transacciones, no se estaba de acuerdo con las equivalencias de unos bienes por otros, era difícil, por ejemplo, si lo que se utilizaba era aceite de oliva, era difícil almacenar el aceite de oliva, fraccionar el aceite de oliva, ¿sí? O sea, cambiar un bien por otro para hacer los intercambios es bastante engorroso. De manera que aparece el dinero como esa mercancía que se va a intercambiar por los otros bienes y servicios. Esa mercancía tiene que ser producida en algún lado. ¿Dónde se produce esa mercancía? En los bancos centrales. Los bancos centrales emiten piezas monetarias, ¿ok? Es decir, emiten monedas y emiten billetes. Y eso permiten hacer las transacciones. Ahora, ese dinero no solamente se queda en los bolsillos de las personas, sino que va a los bancos. La mayoría de las personas, la cantidad que no, del ingreso que no consumen, la mandan al sistema financiero, la mandan a los bancos, la ahorran. Y entonces se crea la figura de los depósitos, ¿verdad? Depositan ese dinero en los bancos. De manera que el dinero va a estar representado en monedas y billetes y en depósitos en el sistema bancario, ¿ok? ¿Qué hace el sector financiero con ese dinero? Bueno, lo presta a los hogares, lo presta a las empresas y las empresas piden prestado ese dinero para invertirlo en la compra de maquinarias y equipos. Eso se conoce a nivel macroeconómico como inversión o formación bruta de capital fijo. Cuando nosotros hablamos a nivel macroeconómico de inversión, nos referimos únicamente a la inversión que hacen las empresas en maquinaria y equipo, y los hogares obviamente también piden préstamos y hacen una inversión muy especial, que es ¿cuál? ¿Cuál es la principal inversión que hacen los hogares? ¿Cuál creen ustedes que sea esa principal inversión? A ver. ¿Cuál es el principal activo que compran los hogares? Que es una inversión grande y que uno pasa mucho tiempo pagándolo. Los bienes y servicios son consumo. Los bienes y servicios van aquí en esta variable. ¿Dónde están ustedes ahorita, jóvenes? La mayoría. ¿Está por ahí en la calle, a la intemperie? ¿O está dónde? En su casa, ¿verdad? Las familias invierten en la compra de viviendas, ¿ok? Eso forma parte de la inversión de la familia y repito, los empresas tienen que comprar maquinaria y equipo porque esa la necesitan para realizar el proceso de inversión. Entonces, los bancos realizan una importante función a nivel macroeconómica que se conoce con el nombre de intermediación financiera. ¿Qué es eso de intermediación financiera? Captan los ingresos o el ahorro, perdón, de las familias o de los hogares, ¿ok? Y eso se lo prestan a las empresas para que realicen sus inversiones. Obviamente, lo que tienen que hacer aquí el sector financiero es que le van a pagar una tasa de interés, una prima a las personas por tener sus ahorros y a los prestamistas le van a cobrar una tasa de interés por el dinero que le prestan. Es decir, estas empresas se comprometen a devolver el capital y unos intereses a el sector financiero que les otorga los préstamos. ¿Y qué hacen los hogares? Los hogares aquí depositan su dinero en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, en activos líquidos, en certificados de depósito, y estos bancos tienen que pagarle una tasa de interés. Se supone que esta tasa a la que le cobran a los prestamistas es una tasa de interés activa y es mayor a la tasa de interés que le pagan a los ahorristas, que es una tasa de interés pasiva, y el diferencial de tasa es lo que es la ganancia para los bancos, ¿ok?
Entonces vámonos al sector financiero. Fíjense, el sector financiero está conformado por el Banco Central y todos los bancos u otras instituciones financieras que pertenecen al sistema financiero de un país. Cuando nosotros estamos hablando del sistema financiero, repito, estamos hablando del mercado del dinero y el mercado de los otros activos financieros. Principalmente los otros activos financieros son las acciones y los bonos. Eso iremos entendiendo después de qué se trata, ¿ok? El caso es que en el concreto el mercado del dinero, los bancos se encargan de canalizar el ahorro de los prestamistas hacia los prestatarios y eso se conoce como la intermediación financiera, ¿ok? El Banco Central es la autoridad monetaria más importante de un país, entre otras cosas, porque es el único que puede imprimir, mejor dicho, emitir dinero. Esa especial y única mercancía que se utiliza para intercambiarla por los demás bienes y servicios. Los bancos tienen una función muy importante porque en su actividad de captar dinero de los ahorristas y prestarlo a las empresas para que puedan invertirlo, crea más dinero. Esto lo vamos a conocer con más detalle en la unidad 4 que tiene que ver con el dinero, ¿ok? Pero por ahorita lo que nos interesa saber es que existe un sistema financiero. En ese sistema financiero están dos mercados, el mercado de dinero y el mercado de capitales. En el mercado de dinero vamos a tener, como todo mercado, una oferta de dinero, una demanda de dinero y un precio. La oferta de dinero va a ser las monedas y billetes y el dinero depositado en los bancos. ¿Quiénes van a demandar dinero? Pues todos nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos el dinero para poder hacer las transacciones. Fíjense que les he dicho que existen unos precios en la economía. Al final, un precio lo que es una relación de intercambio de dinero por un bien o servicio. Si yo les digo a usted, si usted le provoca irse a tomar un cafecito, le van a decir, bueno, el cafecito cuesta 5 bolívares. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que dar 5 bolívares para poder obtener mi cafecito, ¿sí? Entonces, nosotros todos necesitamos dinero para poder hacer nuestras transacciones. De manera que el dinero existe, repito, en esencia, porque se necesita para intercambiarlo por otras mercancías, ¿ok? El precio en este mercado no puede ser el precio de los bienes, tiene que ser la tasa de interés. Eso lo vamos a ver después con más detalle, ¿ok? Pero, repito, por ahora este es el esquema que les tengo. Está el sector financiero recibiendo el ahorro de los hogares, está el sector financiero prestando este dinero para que lo puedan obtener las empresas y lo puedan invertir, y la inversión es una variable clave en macroeconomía. La variable inversión significa que yo soy capaz de comprar maquinarias y equipos para ir aumentando la producción de bienes y servicios año tras año. Y eso me permite que crezca la calidad de vida de las personas. Es decir, yo tengo este nivel de capital aquí. ¿Qué significa esta K de capital? Significa el stock, el total de maquinaria que tengo en un momento determinado, ¿ok? ¿Qué ocurre año tras año? Que yo a este stock de capital le añado una nueva compra de maquinarias y equipos y obtengo un nivel de capital mayor. Con ese nivel de capital mayor, yo soy capaz de seguir produciendo más bienes y servicios, inclusive aun cuando tenga el mismo número de trabajadores, ¿ok? Entonces, repito, la inversión es una variable clave para lograr el crecimiento de la producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Y para poder invertir, tenemos que generar ahorro. El ahorro es la fuente que financia la inversión. Como la mayoría de las economías intercambian con el resto del mundo, si la inversión es mayor que el ahorro interno, es decir, si el ahorro no fue suficiente para financiar la inversión, se le puede pedir prestado al resto del mundo, ¿sí? Se utiliza el ahorro del resto de la economía
para producir esos bienes y servicios, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, comentario con el sector financiero? ¿No? ¿Todo bien? Ok, queridos. Entonces, vamos a hacer el break. Podemos hacer afortunadamente los breaks para que no se me agoten. Y volvemos a nuestra tercera hora de clase. Obviamente, ahora vamos a hablar del sector externo, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos ahorita para nuestra tercera y última hora de clase, ¿de acuerdo?